Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Hablemos de Justicia y Gracia, tercera parte. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, y comenzaremos con la Reina Valera del 60, aunque a través del programa alguno que otro texto bíblico se lo voy a estar trayendo de otra traducción. Pero antes que todo, vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Antes que todo pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y también te damos gracias, Señor, por otro día más de vida que tú nos has concedido. Pidiéndote humildemente, Señor, que tú hagas actos de presencia en medio nuestro a través de esta programación, para que tu palabra, Señor, llegue a todos aquellos corazones que la están esperando para recibirla, que llegue con el propósito que tú la estás enviando en ellos, pero que también va a regresar con el propósito con el que tú la estás enviando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Les hablaba que hoy continuamos con la tercera parte de Hablemos de Justicia y Gracia, pero se va a componer de 4 partes, así que mañana, si el Señor lo permite, les traeremos la cuarta parte donde estaremos hablando de la gracia. Pero ahora vamos directamente al texto bíblico del día de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice allí: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Aleluya. Seremos salvos de la ira de Dios por el mero hecho de que hemos sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como comencé la parte 2 esta semana, dándole un recuento de la 1, pues hoy le voy a dar un breve recuento rapidito de la 1 y la 2 para que puedan entonces acordarse y engranar con la segunda parte, que la vamos a comenzar muy en breve. Comenzamos hablando en la primera parte sobre cómo llegó el pecado al hombre y que el pecado llegó a todos los hombres por causa de ese hombre. Ahora cuando nacemos, todos nacemos por ese pecado. Ahora, el hombre pecaba en aquel entonces, pero no era acusado, no se le veía el pecado porque no había nada que le estuviera señalando al hombre que lo que estaba haciendo era pecado, era pecaminoso. Aunque Dios sí sabía que estaban pecando, pero el hombre lo hacía bajo la carne, bajo la ignorancia, porque el pecado había llegado al hombre, pero todavía no se le había dicho que estaba pecando. Y por tal razón, el hombre no podía ser juzgado. Asimismo, nos lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 13, donde nos dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Estamos viendo, antes de la ley, estamos hablando de mucho antes del Éxodo, cuando en el monte Sinaí Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés y subsiguiente pues vinieron las 600 otras 13 leyes que fueron aprobadas por Dios. Antes de llegar a eso, de llegar a ese momento, pues como no había ley, el hombre pecaba y el hombre no iba a poder ser juzgado, como nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de que estaba pecando. Ahora, más adelante es que Dios hace una alianza, hace un pacto con el pueblo de Israel, y a través de ese pacto llega la ley que lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20 versículos 3 al 17. Ahora la ley le está mostrando el pecado y el hombre está siendo imputado del pecado por esa ley, y el hombre tenía que obedecer la ley, pero su esfuerzo era propio. Él tenía que evitar matar, tenía que evitar mentir, tenía que evitar cometer adulterio, tenía que respetar el día de reposo, pero lo tenía que hacer él porque la ley se lo estaba señalando. En otras palabras, era bajo su propio esfuerzo, era bajo una obra. Ahora, él tenía que evitar esa ley a todas costas, no la podía violar. Si la violaba, era castigado, y si no la violaba, era bendecido, porque de eso era que se trataba ese primer pacto: tú me obedeces, yo te bendigo; tú me fallas, yo te voy a castigar. Pero la ley, aún así, no podía traer la justificación. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 20 lo siguiente: ya que por las obras de la ley, está viendo, era su esfuerzo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Estamos viendo, la ley le estaba mostrando ya al hombre que estaba pecando, pero no lo podía justificar. Simplemente le decía: sabes que matar el cuerpo físicamente en aquel momento, eso es malo. Estamos viendo. Ahí vemos cómo entonces comienza todo este caminar hacia la justificación. Luego de esto, como la ley no podía limpiar el pecado, y para limpiar el pecado tiene que haber sangre, porque solamente lo señalaba. Mire lo que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley,
con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace la remisión del pecado de ningún hombre, sino había en aquel momento un derramamiento de sangre. La ley no podía satisfacerlo, pero lo exigía, ¿ok? Si la ley no podía satisfacerlo, ¿cómo iba entonces a llegar ese derramamiento de sangre? Pues hermano, Dios más adelante le entrega y le da las instrucciones a Moisés para que erijan un santuario. En ese santuario era donde Dios, la presencia de Dios, iba a estar con ellos día y noche en el santuario, en el lugar que se conoce como el lugar santísimo. Ahora, en ese santuario se llevaban a cabo sacrificios de animales, que eran representativos, o como usted le quiera decir, símbolos de Cristo. Y la sangre del animal traía el perdón de los pecados en aquel momento por violar la ley, pero no podía quitar el pecado en lo absoluto. Ahora, como el pecado, les dije que había llegado por un hombre, era a través de un hombre que tenía que llegar la justicia, por ende, el sacrificio del animal iba a ser un sacrificio temporero. Por eso es que se dice en la palabra que era sombra y figura de lo que había de venir. Cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, leemos lo siguiente: la ley es solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. ¿Ve? Era sombra. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. ¿Vieron eso? La ley era sombra, era temporera, porque esa ley no podía satisfacer ni las exigencias de la sangre para la remisión del pecado, y tampoco nos podía traer a nosotros una justificación completa. ¿Por qué? Porque esa justificación que traía era tuya. Tú decías, pues yo no jové, pues no me puedes ocupar, ya yo estoy justificado. Pero con Dios las cosas no funcionan de esa manera. Y vamos a ver más adelante, como le expliqué en la parte 2, cómo Dios convirtió esta ley en una ley espiritual. Pero aquí le está diciendo que al ser sombra, ellos tenían que estar todo el tiempo llevando el animal para ser sacrificado para el perdón de sus pecados. Pero eso jamás le iba a traer la perfección dentro de la justificación. Estamos viendo, así que era todo eso, como le acabo de decir, era una sombra del pacto nuevo que había de venir a través de Jesucristo, que haría un pacto permanente con el hombre, y un pacto que sí iba a limpiar nuestros pecados, como lo dice en el libro de Jeremías capítulo 31, que nos dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Palabra de Dios. Estamos viendo, ya Dios estaba anunciando que iba a venir un nuevo pacto mucho mejor que el que ya ellos tenían. No que era malo, es que tenía unas debilidades, y esas debilidades se encontraban a través del animal, porque el animal no podía eliminar nuestros pecados, solamente se los perdonaba temporariamente. Así que tenía que venir un mejor pacto, y ya Dios le está diciendo en Jeremías 31, va a llegar uno mejor que ese, que iba a ser Jesucristo, que ese va a ser permanente, donde ya tú no vas a tener que ir a sacrificar un animal todos los días, todos los años, todo el tiempo, cada vez que tú pecabas. Ahora ese sacrificio le iba a hacer una sola persona. Y como les dije hace unos segundos atrás, ese pacto se convirtió en una ley espiritual. Romanos capítulo 7 versículo 14 nos dice Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Palabra de Dios. Estamos viendo ahora, Cristo, cuando viene bajo ese nuevo pacto, se convierte en nuestro cordero. Es el cordero inmolado porque iba a entregar su vida a favor de nosotros. ¿Ves? Por eso es que se le llama el cordero inmolado. Para hacerlo, él tenía que estar libre de mancha, tenía que ser sin pecado, no podía violar la ley para poder ser calificado para eso. Y fue probado y tentado por Satanás en todo. Cristo sufrió esos embates, mas nunca sucumbió a ellos, aun cuando vino con semejanza de hombre, y aun que con esa semejanza de hombre que vino con los pareceres de la carne, nunca pecó. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que Cristo era perfecto, pero miren lo que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice allí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como les acabo de decir, pero sin pecado. Alabado sea Dios. Estamos viendo, Cristo nunca pecó. Al no pecar, al mantenerse perfecto, limpio y puro y sin mancha, entonces ahora esto lo calificó a él para morir por nosotros y ser el mediador y pagar nuestra deuda ante Dios
el Padre. Ahora vamos a dar comienzo a la tercera parte de hoy, que hoy sí vamos a estar entrando un poquito más adentro de lo que es la justificación. ¿Ok? Así que voy a volver a hablarle. El primer pacto fue la ley, ya lo sabemos, ya eso lo establecimos. Y la ley solamente le imputaba el pecado al hombre, se lo mostraba. Trajo consigo esa ley un santuario. ¿Por qué? Porque en ese santuario era donde Dios iba a residir con el hombre, ¿ve? A través de ese santuario, pero también en ese santuario se llevaban a cabo los sacrificios de los animales. ¿Por qué tenía que haber sacrificio de animal? Porque tenía que haber sangre para la remisión de nuestros pecados. Entonces ahí era donde se encontraba el perdón de cada uno de los hombres cada vez que violaban la ley, ¿ok? Pero ese animalito, esa sangre traía solamente un perdón temporero porque no quitaba el pecado. El santuario era sombra y figura de aquello que había de venir, que ya les hemos establecido que es Cristo. Cristo y su sacrificio, y con su llegada Él se convirtió en el santuario. ¡Ja! ¡Qué tremendo está eso! Había un santuario erigido por hombre, con manos de hombre, por eso que lo dice en hebreo, ¿eh? Y hay muchos hermanos que piensan que porque lo dice así y dice que este es el modelo que se te ha enseñado, construido a base de este modelo, muchos hermanos pues deducen que en el cielo, allá arriba hay un santuario. No, Cristo siempre ha sido desde la infinidad, todo el tiempo. Cristo ha vivido todo el tiempo. Cristo nunca ha dejado de ser. Cristo se convierte en un santuario, y es a ese santuario que está haciendo referencia. No está haciendo referencia a un santuario construido como el que Dios le indicó a Moisés, que bajo aquel modelo lo construyera sobre la faz de la tierra. No es lo mismo, beso. No pueden estar pensando que hay un santuario en el cielo, porque no. Y cuando hablamos de santuario, que era para purificar los pecados, muchos hermanos que creen en eso deducen que se está purificando el santuario en el cielo. Y mi pregunta a ellos es: ¿dónde hay pecado en el cielo? No, porque el santuario fue entregado al hombre por su pecado, por ser pecador. No hace falta ningún otro santuario, pero eso es otro programa que más adelante podré explicarlo con calma, detalladamente, versículo por versículo, para que aquellos que quieran entender y aprender sobre eso, pues me pueden escribir y muy gustosamente lo podremos hacer. Pero Cristo se convirtió en nuestro santuario. Mire lo que nos dice a nosotros el apóstol Juan, capítulo 2, versículos 19 y el 21. Dice allí: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estamos viendo Juan 2:19, el versículo 21, nos está diciendo que Cristo dijo: destruyan este templo y yo lo voy a construir en 3 días. Y él está hablando de su cuerpo. ¿Ve? Así que el templo que se levantó en aquel momento, ahora que era sombra, ahora llegó. De quien aquella sombra era, llegó ahora, que es Cristo Jesús. Ahora Él se convierte en ese templo, ¿ve? Y más adelante pues nos convertimos nosotros, porque ahora nosotros somos templos del cuerpo del Espíritu Santo. Estamos viendo cómo esto se va entrelazando una cosa con otra. Es que Dios es perfecto, alabado sea Dios. Ahora, la Escritura también señala a Cristo como el Cordero. Ya ahora Cristo es el templo, el santuario. Ahora lo señala a Él como el Cordero. Y recuérdense que en el santuario había que llevar un animal para sacrificarlo para la remisión de los pecados a través de aquella sangre que era temporero. Pues ahora, como Cristo es el templo, ahora también la Biblia está diciendo: pero Cristo también es ese Cordero. Estamos viendo, ahora Cristo es el Cordero. ¿Por qué? Porque leímos en Hebreos 9:22 que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, mire cómo sabemos que Cristo es el Cordero, porque Juan el Bautista llamó a Cristo el Cordero de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando expresó: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias. Gracias. Nosotros muchas veces nos olvidamos de eso, y eso es sumamente importante, porque gracias a que Dios entregó a su Hijo, ahora usted y yo podemos venir al Padre mediante la intervención de Cristo, que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Y gracias a ese sacrificio llegó la justificación, que ya hoy vamos a estar hablando de qué consiste la justificación, porque muchos hermanos me preguntaron, algunos aún no lo entienden. Ahora, los sacrificios del templo eran constantes, ¿ves? Eran todos los días, era año tras año. Les dije que una vez al año había un sacrificio que se llamaba Yom Kippur, que se hacía para la remisión de los pecados de todo el pueblo, y aquellos pecados que no se habían cubierto, aquellas deudas que no se habían podido pagar, quedaban pagas en ese momento. Ahora, a través de Cristo, que se convierte en un solo sacrificio, no hay que ir al santuario día tras día, año tras año, a sacrificar un animal, porque Él lo hizo de una vez y por todas. Nos dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27, lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Convenía que Cristo viniera
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, porque nunca violó la ley, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer el primer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Perdón. Cristo ya no tenía que hacer eso todo el tiempo. Los sacerdotes, que eran representativos de Cristo, tenían que hacer un sacrificio para el perdón de los pecados de ellos, y después entonces recibían el animal y hacían el sacrificio para el perdón del pueblo. Ahora Cristo sacó todo eso del medio, Él se convierte en el sumo sacerdote por excelencia, y ahora Él hace un solo sacrificio. Ya no tiene que hacer uno por Él, como lo hacía el sacerdote, porque Él nunca pecó. Ahora el sacrificio Él lo está haciendo, siendo Él el cordero inmolado por ti y por mí. Estamos viendo, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Él se entregó como ese cordero que hacía falta para la sangre ser derramada y la remisión de nuestros pecados. Ahora Cristo, ya lo estamos viendo el orden, para que vayan entendiendo, perdón, cómo nosotros estamos llegando a la justificación. Ya hemos hablado todo el proceso de cómo llegó el pecado, qué pasó con el pecado, cómo llegó la ley. Luego de la ley no podía satisfacer el perdón de los pecados, ni nos traía tampoco la justificación permanente, sino que Dios luego más adelante manda hacer el santuario. El santuario se hacen sacrificios de animales, la sangre del animal era la que removía los pecados, los perdonaba, pero no podía removerlos por completo. Y están viendo ahora cómo Cristo, nos dice Juan capítulo 2, que Cristo se convirtió en ese tabernáculo, en ese templo, cuando dijo que él lo destruyeran, él lo iba a reconstruir nuevamente en 3 días. Y ahora vemos cómo Juan el Bautista lo ve venir y dice: y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos viendo, Cristo, aquello era sombra de Cristo, ahora se está haciendo realidad con la llegada del Mesías. Aleluya. Ahora ese sacrificio de Cristo es que nos trae a nosotros la justificación. Ahora vamos a entrar en lo que le quería explicar de la parte de hoy, que es la tercera parte, que es la justificación. La justificación es el acto divino de Dios basado en las obras de Cristo en la cruz, por el cual un pecador es declarado justo por imputación de la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan que la ley imputaba al hombre del pecado? Ahora el sacrificio de Cristo nos imputa a nosotros la justificación. ¿Ve? Y aunque la ley nos muestra el pecado, somos vistos justos por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así como la ley lo imputaba, pues ya ahora vemos cómo Cristo ahora nos imputa la justificación. Ahora, escuchen bien, quiero que tengan esto claro. Ser justificado por la obra de Cristo no significa sublimemente no cambia a una persona subjetivamente. Eso es lo que quise decir, perdónenme. No cambia a una persona subjetivamente a ser justa por completo, sino que significa que la declara a la persona justa. No es que sea justa, es que es declarada justa. Es que Dios la está viendo justa, pero no es justa. Estamos viendo, estamos hablando de que la justificación llega a través de Cristo, pero no porque la justificación llega a través de Cristo nosotros dejamos de pecar. ¿Ok? No somos verdaderamente justos, porque aún nosotros seguimos siendo pecadores y seguimos fallando. Es que somos declarados justos ante Dios el Padre. Esto por medio del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Mire lo que nos dice Pablo con relación a esto, y lo deja claro en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Nosotros somos pecadores, y como somos pecadores, desde el principio, nosotros estamos destituidos de poder entrar en gloria con Dios. Estamos destituidos, no calificamos, pero por medio del sacrificio de Cristo, ¿ve? Que nos trajo la justificación gratuita, ahora sí calificamos. ¿Ve? Ahora sí calificamos. ¿Y cómo calificamos? Bueno, porque la justificación lo único que hace es que lo hace ver a usted delante de Dios limpio de pecado. Por Cristo. Tan sencillo como eso. Eso es bien sencillo. Usted sigue siendo pecador, pero cuando usted peca, ahora la sangre de Cristo, que es permanente, porque ya no es un animalito que tienes que ir a hacer todo el tiempo en el santuario, esa sangre de Cristo ahora te perdona el pecado. ¿Y cómo te lo elimina? Te lo elimina a través de la justificación, porque ahora cuando tú peques, tú te arrepientes, pides perdón, Dios te perdona y Dios el Padre te ve sin ese pecado por la justificación que te trajo Cristo. Pero sigues siendo un pecador porque tú sigues pecando, Eso no es que eres justo, por eso es que te dije que no te hacía justo, simplemente te hace ver justo delante de Dios, porque seguimos siendo
pecadores. Alabado sea Dios. Así que tenemos que darle gracias a Cristo, a Dios primeramente el Padre, por enviar a Cristo y a Cristo por entregarse y en Getsemaní decir sí, vamos para allá y entregarse por ti y por mí, porque de lo contrario, ¿dónde estuviera la humanidad hoy día? Así que alabado sea Dios nuevamente por eso. Y yo doy gracias a Dios por estas cosas, porque para mí es sumamente importante y máxime que yo he entendido todo este proceso, lo llevo bien adentro de mi corazón, entiendo el porqué de la justificación y yo la atesoro, yo la aprecio, porque sé que por esa justificación, cada vez que yo me caigo, como dice Proverbios 24:16, 7 veces se cae el justo y se levanta. Cada vez que yo que me caiga, me puedo levantar, puedo venir delante de Cristo y Dios Padre me va a seguir viendo justo sin el pecado por el sacrificio de Cristo que nos hizo la justificación, nos trajo la justificación gratuita. Ahora, nos quedan varias preguntas que son importantes. ¿Cómo es que Dios de Dios va a perdonar mis pecados? ¿Cómo es que no se va a acordar de ellos, como nos dice en Jeremías 31? Mire lo que nos dice a nosotros el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Palabra de Dios. Estar a cuenta es que reconocer y confesar es aceptar que hemos pecado ante Dios, y mediante el arrepentimiento de nuestros pecados de corazón es que somos perdonados a través de la sangre de Jesucristo que la derramó en la cruz, como aquel animal derramaba su sangre en el santuario, ¿ve? Y Dios nos ve limpio del pecado por causa de ese sacrificio de Cristo que nos trajo la justificación, pero no implica que dejamos de ser pecadores. Quiero que tengan eso claro. Sigue siendo pecador, aun cuando pecamos. La sangre de Cristo que trajo la justificación nos limpia del pecado. Dios nos ve limpio y justo por ese sacrificio. ¿Ve? Es por ese sacrificio de Cristo que trajo la justificación, es que Dios te ve a ti y a mí justo, porque seguimos siendo pecadores. Nosotros nunca vamos a dejar de ser pecadores, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que cuando nuestro cuerpo y nuestra mente sean transformados en mentes incorruptivas y cuerpos inmortales, entonces que nosotros vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados para poder estar delante del Señor y sin pecado alguno. Pero entre tanto, Dios, para que llegue ese momento, envió a Cristo para no mirar tu pecado ni el mío, porque seguimos pecando y nos siga viendo justos por causa de Cristo, para que ese momento se dé y nosotros tener entrada al reino de los cielos, porque pecadores seguimos siendo mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra. Hay hermanos y denominaciones que enseñan y tienen por doctrina unas cosas diferentes. Yo no voy a tocar eso, que Dios tenga misericordia, porque este es el plan de salvación y está clarito para mí, y yo no puedo pensar jamás que aquí sobre la faz de la tierra, por el hecho de que soy justificado a través de Cristo, ya Él me llegó a la perfección. No. Y se acordarán que en varios programas atrás un hermano me había escrito que yo estaba equivocado porque la perfección llegaba una vez llegaba el Espíritu Santo, y está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque la perfección nunca la vamos a tener hasta que nos seamos transformados. Entre tanto, lo dice la misma palabra, Dios te ve justo a través de Cristo, pues tú sigues siendo un pecador. Estamos viendo, pero Dios, a través de la sangre de Cristo que perdonó tu pecado y nunca se acuerda de él. ¿Por qué no se acuerda de él? Porque te está viendo justo. Está diciendo, bueno, Cristo mío, mi hijo murió, yo no estoy viendo el pecado en él, te está viendo justo, y por eso es que no se acuerda de tu pecado, porque te está viendo justificado a través de la sangre de Cristo. Pero sigue siendo el pecador, porque todos los días sigues cometiendo pecado y todos los días sigues fallándole a Dios. Así que la justificación nos limpió del pecado. De esa manera es que somos limpios del pecado. Por eso es que Dios dice, y los limpiaré y nunca jamás me acordaré de esos pecados. ¿Veis? Mira cómo te dice, vamos a estar a cuenta, porque si fueren coloraditos como el carmesí, yo te los voy a limpiar y van a quedar como la nieve, como la blanca nieve, como nos dice en el libro de Isaías 1:18. Estamos viendo, pero ¿cómo lo va a limpiar él? Porque no lo va a ver. te está viendo justo, te está viendo santo ya, porque no está viendo en el pecado. ¿Ok? So, Dios nos ve limpios y justo por el sacrificio de Cristo, no porque no seamos pecadores. Mire lo que nos dice Dios en Jeremías 31:34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estamos viendo, dice, perdonaré la maldad. ¿Cómo la perdonó? A través del derramamiento de la sangre de Cristo, porque hace falta derramamiento de sangre para la remisión de pecado, como lo dice Hebreos 9:22. ¿Ve? Ahí es que vino el perdón de la maldad. ¿Y cómo no me voy a acordar de sus pecados? A través de la justificación de Cristo, viéndote justo y no viéndote como pecador.
Estamos viendo. Mire qué sencillo se lo resumí ahí. Yo sé que esto es una cosa un poquito difícil de digerir para muchos hermanos o de entender. Perdónenme, pues para mí se me hace bien sencillo porque como llevo tantos años estudiando el tema y me encanta el tema y me apasiona el tema y lo he entendido gracias a la misericordia de Dios que ha permitido que el Espíritu Santo me lo revele. Pero recuérdese, perdonaré la maldad de ellos porque se derramó la sangre de Cristo para el perdón de esos pecados y no me acordaré más de su pecado porque llegó la justificación y ahora no te ve pecador, ahora te ve justo. ¿Ve? Eso es lo que es la justificación en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero mire lo que dice, no volverán a pecar, sino que cuando pequemos nos ve justos, como si no hubiésemos o estuviésemos pecando, así como nos ve Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Ve? De lo contrario, mire, usted y yo vamos a seguir pecando, y si Cristo no estuviera en el medio, hoy solamente Dios el Padre sabrá qué habría hecho con la humanidad. Estamos viendo, tenemos que tener estas cosas claras. Mire lo que nos dice a nosotros aún más el profeta Miqueas cuando nos dijo en Miqueas 7:19 lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alabado sea Dios. Aún el profeta Miqueas, ya Dios le había dado lo que tenía que decirnos porque venía preparando el camino. Acuérdense que todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento apuntaba a la llegada de Cristo. Por ende, cada sacrificio, cada patriarca que hacían ciertas maravillas como Sansón, Gedeón y así sucesivamente un sinnúmero más, David, todos eran representativos de Cristo. En otras palabras, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento era sombra y figura de aquel que había de venir, que lo encontramos en la persona de Jesucristo cuando nos llega el Nuevo Testamento después del libro de Mateo en adelante. Estamos viendo. Así que, y aquí hablo algo importante que dice, Él volverá a tener misericordia, y mañana vamos a estar hablando de la misericordia y de la gracia. No quiero entrar en ese detalle hoy día de la misericordia, porque es parte del programa de mañana y es bien interesante para que ustedes puedan entender este concepto también de la misericordia. Así que, hermano y hermana, nuestra condición de pecado no ha cambiado. Aún seguimos siendo pecadores. Es el estatus que tenemos ahora a través del perdón de los pecados por la sangre de Cristo y la justificación que Cristo nos trajo, lo que nos hace ver limpios delante de Dios el Padre. Pero seguimos siendo pecadores, porque si no fuese así, estuviéramos perfectos y no estuviésemos pecando. Figúrese usted, haga ese mismo análisis. Esto yo creo que es sentido común, ¿ok? Así que el sacrificio de Cristo es esencial. Ve que es tan importante entender ese sacrificio desde el principio a fin, porque cuando lo entendemos, alabado sea Dios, lo valorizamos, hermano, lo atesoramos, comenzamos a amar a Cristo más de lo que lo hemos hecho desde que llegamos, porque ahora entiendes el porqué y ves la necesidad de ese sacrificio y cómo Él voluntariamente dijo, sí, yo voy, Padre, no se haga mi voluntad, mas se haga la tuya. Allí dijo en Getsemaní, y fue directamente como cordero al matadero para ser abusado, para ser azotado allí, para ser vituperado y sufrir la ignominia de la cruz por ti y por mí, para que Dios pudiera vernos hoy justificados, nos ve sin pecado gracias a Cristo Jesús. ¿Estamos viendo? Así que nadie, no somos justos todavía, vuelvo a repetírselo. ¿Por qué? Porque mire, si usted tiene duda de eso, mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Y cuándo dijo Pablo y cuándo escribió Pablo? Luego que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Aún detrás de Cristo, Pablo está diciendo, todavía no somos justos. Somos justificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Mantengan eso en su mente y por favor atesoren este programa. ¿Por qué? Porque aquí en este programa está la maravilla, el amor, la misericordia de Dios hacia su creación, cuando a través de todo el tiempo, desde que el hombre cayó por causa de Adán hasta el día en que llegó Cristo, como el hombre, Dios fue tratando con nosotros para poder salvarnos sin violar su carácter y lo que Él ha establecido. ¿Ve? Porque Él muy bien pudo haber dicho, muerte Satanás, y se acabó. Pero eso no va a ser el problema. ¿Por qué? Porque ante los ángeles en el cielo, como Satanás se llevó una tercera parte de esos ángeles bajo engaño, si Dios hubiese matado a Satanás en aquel momento en el cielo para evitar este problema, aquellos ángeles pudieron haber dicho, pues mira, Satanás tenía razón porque él es un altanero y es un autoritario, es lo que él diga. No, Dios es un Dios de amor, de misericordia, ¿ves? Un Dios de retribución, pero es de amor. ¿Ves? Y aunque es fuego consumidor, la misericordia y el amor de Dios siempre va a estar ahí. Y Dios tenía que entonces idear un plan sin violar eso, para que aquellos no fueran a tener excusa de decir lo que no era. No tenía Dios por qué hacerlo, porque Dios es Dios. Pero entonces si eliminaba esa tercera parte, entonces ¿qué iba a pasar con los que quedaron? Porque ya la duda estaba sembrada ahí.
Porque no se cree usted que Dios, que Satanás no fue aquellos que le dijeron que no a él. Háblale de lo mismo, ¿ve? No se crea que eso no pasó. Claro que pasa, si pasa con nosotros todos los días, ¿ok? Así que lo que hizo Cristo por nosotros era imposible lograrlo a través de la ley y de los sacrificios que se llevaban a cabo en el santuario todos los días, ¿ok? A través de Cristo ahora podemos nosotros, por medio de esa justificación, llegar a Dios el Padre, porque Cristo hizo esa unión posible. Todo lo que se había roto por el pecado en el Edén a causa de la desobediencia de Adán y de Eva, se rompió esa relación que había con Dios. Y podemos ver el simbolismo cuando Dios lo saca del Edén, pone a los dos querubines, pone la espada en medio del Edén para que no pudieran volver a entrar, y se le tiró un velo, y ahora no podemos ver nosotros el mundo espiritual como lo veían ellos. Eso creó la separación. Y ahora vino Cristo para que Dios pudiera escucharte a ti y a mí y vernos justos sin el pecado y vernos por lo que pasó allá en el Edén. Cristo vino y se sacrificó por nosotros. Así que lo primordial era restablecer esa unión que se había perdido. Luego vino la remisión de pecado por su sangre, y a través de esa remisión del pecado llega la justificación, donde Dios nos ve a ti y a mí justos sin pecado, aunque seguimos pecando. Alabado sea a Dios. Así que, hermano y hermana, mañana, si Dios permite, vengo con la última y cuarta parte de Hablemos de Justicia y Gracia, donde estaremos hablando y culminando con la misericordia y lo que es la gracia. Que Dios me los continúe bendiciendo.